Considero a Makoto Shinkai un genio. Sus historias lo tienen todo, una animación deslumbrante, bandas sonoras que atrapan el alma y relatos que encuentran lo extraordinario en lo cotidiano. Shinkai construye universos donde la física cuántica, las realidades paralelas y los fenómenos cósmicos no son solo conceptos científicos, sino extensiones metafóricas de nuestras propias emociones. Pero lo que hace especial su obra no es solo la escala de sus mundos, sino cómo logra que estos elementos de ciencia ficción se sientan profundamente personales. En sus historias, el tiempo no es solo una variable matemática, sino la imposibilidad de alcanzar aquello que más anhelamos, y el espacio entre las personas deja de ser solo distancia para convertirse en la medida exacta de nuestra soledad. Cuando una torre misteriosa conecta dimensiones alternativas, cuando un satélite desata una catástrofe que reescribe el destino, o cuando la atmósfera misma se convierte en un puente entre realidades, no estamos simplemente ante fantasías escapistas. Estamos ante metáforas visuales de lo que significa amar y perder. En este video, exploraremos cómo Shinkai ha perfeccionado esta alquimia única entre ciencia ficción y romance, entre lo cósmico y lo íntimo. Porque en sus universos, el amor no solo es una emoción, es una fuerza tan poderosa como la gravedad, capaz de doblar el tiempo, conectar dimensiones y en ocasiones, salvar mundos. En 1997, Shinkai publicó su primer cortometraje, donde ya se podían distinguir elementos que se convertirían en sellos distintivos de su obra. Las relaciones humanas, los trenes como metáfora de conexión y separación, la distancia como concepto narrativo y una melancolía impregnante. Desde este modesto inicio, Shinkai ya delineaba su visión artística y temática. El verdadero punto de inflexión llegó en 1999 con Kanojo to Kanojo no Neko, considerada su primer gran obra. Este cortometraje supuso un salto cualitativo extraordinario y por primera vez introdujo su característico uso del clima como elemento narrativo y emocional. Las condiciones atmosféricas comenzaron a funcionar como extensiones de los sentimientos de sus personajes, técnica que perfeccionaría en sus futuras producciones. Lo más destacable de esta obra es su naturaleza poética, reflejo directo de su formación en literatura japonesa. Esta creación le valió diversos reconocimientos y estableció las bases para su siguiente proyecto. En 2002, Shinkai lanzó Ochi no Koe, donde reafirmó y expandió su estilo visual. Aunque los diseños de personajes diferían de sus trabajos anteriores, mantuvo una animación cautivadora con un uso magistral del color que, a pesar de su saturación, nunca resultaba excesivo, una habilidad que podríamos describir como mágica y que también sería un elemento recurrente en su trabajo. En esta obra, Shinkai demostraba su visión innovadora y su disposición a asumir riesgos creativos. A pesar de contar con un presupuesto limitado, empleó CGI para representar mechas y elementos alienígenas con un resultado sorprendentemente aceptable, considerando que el uso de CGI a inicios del siglo era bastante innovador y arriesgado. Sin embargo, lo notable fue cómo estas decisiones técnicas nunca eclipsaron la narrativa emocional de la obra. Increíble, extraordinario o asombroso, la verdad no encuentro la palabra que haga justicia al trabajo de Shinkai en Ochi no Koe. Shinkai asumió prácticamente todas las funciones de producción, desde la escritura y el dibujo hasta la dirección y animación, llevando a cabo esta labor en solitario. Para las voces de los personajes en la versión original, contó con la colaboración de su pareja. Esta obra se extendía por 25 minutos y estaba completamente realizada a color, lo que representa un desafío monumental para un único creador. Este tour de force creativo no solo demostraba su tenacidad, sino también su completa visión artística y su capacidad para materializar historias complejas con recursos limitados. Todo esto anunciaba el surgimiento de uno de los cineastas de animación más influyentes y distintivos de las décadas siguientes. Desde el primer destello de luz hasta la última gota de lluvia, la obra de Makoto Shinkai se siente como un eco de lo imposible. Sus mundos no solo se ven reales, sino que parecen palpables, como si bastara con extender la mano para tocar el reflejo de un atardecer sobre el asfalto mojado. Pero su magia no radica únicamente en la belleza de sus imágenes.
El fotorrealismo de Shinkai es una de sus herramientas más poderosas. Sus ciudades, inspiradas en ubicaciones reales de Japón, están representadas con una precisión obsesiva. Pero su realismo no es documental, sino emocional. Esta mezcla entre lo mundano y lo fantástico permite que sus relatos se muevan con naturalidad entre la ciencia ficción y la intimidad de los sentimientos humanos. Sin embargo, más allá del detalle meticuloso en los entornos, lo que realmente define la estética de Shinkai es su uso de la luz, amaneceres dorados, atardeceres incendiados, la tenue luz azulada de una ciudad que despierta. Cada fotograma está compuesto como si fuera una pintura que encapsula un estado de ánimo. La luz, en su obra, es la frontera entre lo tangible y lo intangible, entre lo que podemos ver y lo que apenas alcanzamos a sentir. El color, por su parte, es el lenguaje emocional de sus historias. En cada película, las paletas cromáticas evolucionan de acuerdo con la historia. Los tonos fríos y distantes de una separación se transforman en la calidez vibrante de un reencuentro. No es casualidad que en Kimi no Na wa los rojos y naranjas dominen la pantalla en los momentos más emotivos, mientras que en Tenki no Ko los azules saturados nos sumergen en la incertidumbre de un cielo que nunca deja de llorar. La saturación del color no solo intensifica la belleza de cada imagen, sino que amplifica las emociones, sumergiendo al espectador en una experiencia sensorial donde la historia no se cuenta solo con diálogos, sino con luces y sombras, con reflejos y contrastes. Pero la estética de Shinkai no estaría completa sin su cuidadosa integración de la animación digital. Lejos de depender completamente del CGI, su técnica híbrida combina entornos tridimensionales con fondos pintados a mano, creando un efecto de profundidad que hace que cada escena parezca respirar. Su atención al detalle en la animación atmosférica, la lluvia cayendo en capas, el polvo flotando en el aire, la forma en que las nubes se disuelven en el viento, da vida a sus mundos de una manera que rara vez se ha visto en la animación. En Tenki no Ko, cada gota de agua parece tener peso, cada rayo de sol que la atraviesa genera un juego de colores hipnótico, convirtiendo el clima en un personaje más de la historia. Shinkai también construye atmósferas auditivas que sumergen al espectador en sus universos. Sus paisajes sonoros son tan meticulosos como su animación. El murmullo lejano de una ciudad, el eco de pasos sobre el pavimento, el retumbar de un tren pasando sobre rieles oxidados. Por otro lado, los silencios también hablan, creando pausas que dejan espacio para la contemplación, para el peso de una emoción que no necesita ser explicada. Makoto Shinkai no construye mundos con reglas rígidas ni explicaciones técnicas detalladas. Su construcción de mundos es suave, etérea, como un susurro en el viento. Sus historias pueden moverse entre dimensiones, entre líneas temporales alternas o entre realidades divergentes, pero nunca sentimos la necesidad de cuestionar cómo o por qué funcionan. Porque la verdadera ciencia ficción en su cine no está en las explicaciones lógicas, sino en la forma en que logra que lo imposible se sienta inevitablemente real. Y esa es su mayor proeza técnica, hacer que, por un instante, creamos que la distancia entre dos personas puede desvanecerse, que el tiempo puede doblarse sobre sí mismo y que la luz del crepúsculo puede ser un portal a otro mundo. Este director demuestra que no es necesario conocer todas las reglas de un universo para que se sienta real. Su construcción de mundos es más sensorial que lógica, es más emocional que estructural, y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que sus películas sean tan memorables. Nos sumerge en universos que parecen a la vez efímeros e inmortales. En la obra de Shinkai, la técnica y la emoción son inseparables. Cada elemento visual, cada matiz de color, cada nota de su banda sonora está diseñada para llevarnos a un lugar donde lo imposible deja de ser una barrera y se convierte en un puente. Porque en sus universos, la ciencia y la emoción no son opuestos, son dos caras de la misma historia. Una historia que nos recuerda que, a veces, la distancia más difícil de cruzar no es la del espacio, sino la del corazón. Hablemos de dos de las películas que considero más memorables de Shinkai. Ambas han dejado una profunda impresión en mí por sus narrativas emotivas y sus impresionantes animaciones. Niños que buscan voces perdidas probablemente sea mi película favorita de Shinkai.
La película nos sumerge en la historia de Asuna, una joven solitaria que pasa sus días entre la escuela y un rincón secreto donde escucha misteriosas transmisiones con su rayo de cristal. Su rutina cambia drásticamente cuando es atacada por una criatura mítica, un ser parecido a un oso. Justo cuando todo parece perdido, un enigmático joven llamado Chun aparece de la nada para salvarla. Chun no es como los demás, hay algo en su mirada, en sus palabras, que lo hace parecer de otro mundo. Y es que lo es, él le habla de Agartha, un reino oculto entre la vida y la muerte. Fascinada por sus palabras y por este misterioso lugar, Asuna promete encontrarse con él al día siguiente, pero el destino tiene otros planes. Esa misma noche, Chun muere trágicamente, dejándola con un corazón roto y preguntas sin respuesta. En búsqueda de entender lo sucedido, Asuna encuentra al señor Morisaki, un profesor sustituto de la escuela que parece saber más de lo que deja entrever. Lo que comienza como una simple conversación revela un asombroso secreto. Agartha es real, un reino entre la vida y la muerte al que solo se puede acceder mediante cristales especiales y que está resguardado por criaturas míticas como la que atacó a Asuna. Morisaki le revela que Agartha no solo alberga dioses antiguos y conocimientos perdidos, sino que también posee el poder para cumplir cualquier deseo, incluso el de resucitar a los muertos. Esta verdad resuena profundamente tanto en Asuna, que anhela volver a ver a Chun, como en Morisaki, quien esconde su propio dolor, el deseo de traer de vuelta a su esposa fallecida. Impulsados por sus pérdidas personales, ambos emprenden juntos un peligroso viaje hacia Agartha, con la esperanza de desafiar a la muerte misma. El mundo de Agartha que Shinkai crea es visualmente deslumbrante. En lugar de un inframundo sombrío, nos muestra un paraíso vibrante, donde los cielos se expanden infinitos, las colinas ondulan bajo una luz etérea y los ríos parecen susurrar historias antiguas. Este reino está más vivo y es más luminoso que el mundo superior. Los habitantes de Agartha viven en armonía con la naturaleza, esperando pacientemente su momento de partir. Se han aislado del mundo exterior para protegerse de aquellos que, como nuestros protagonistas, vienen a explotar los poderes ocultos de su tierra sagrada. Su filosofía se centra en la aceptación del ciclo natural de la vida. Para ellos, la muerte no es algo que temer, sino una transición necesaria dentro de un ciclo mayor. Cada ser cumple un propósito específico y resucitar a los muertos no solo está prohibido, sino que representa una transgresión fundamental contra el orden natural y sus creencias más profundas. Al final, Niños que persiguen voces perdidas es más que un viaje a lo desconocido, es una historia sobre el crecimiento, sobre la forma en que la infancia se quiebra cuando nos enfrentamos al dolor de la pérdida. La película nos muestra que madurar significa, en esencia, aceptar esta difícil verdad, que crecer no solo es aprender a vivir, sino aprender a dejar ir. Esta idea de dejar atrás el pasado se repite en otras películas de Shinkai. 5 centímetros por segundo explora la idea de dejar atrás nuestros yos más jóvenes. La versión joven de nosotros mismos y el amor joven esencialmente se desvanecen a medida que envejecemos, reemplazados por la nueva versión de quienes somos actualmente, con el imperativo de tomar nuevas decisiones en lugar de tratar de repetir el pasado. 5 centímetros por segundo comienza con la historia de Takaki haciéndose amigo de una chica, Akari, en la escuela primaria. Tras la graduación, Akari y sus padres se mudan. Una noche, durante una fuerte tormenta de nieve, Takaki viaja en tren para verla y tienen su primer beso. Él le ha traído una carta, pero se la lleva el viento en la tormenta. Ella le ha escrito otra, pero en el último momento decide no dársela. La película está llena de hermosas reflexiones. A medida que Takaki crece, se asienta en una relación y un trabajo en los que realmente no quiere estar. Sin embargo, todavía tiene el mismo anhelo por las partes hermosas de la vida y el amor joven que alguna vez sintió tan fuertemente. La realidad está rebosante de cosas hermosas, sentimientos centelleantes. ¿Cuántos de ellos he estado perdiendo?, se pregunta en un momento. Su nueva novia tiene la sensación de que algo falta, que él no está realmente allí en la relación en absoluto. Siempre está mirando más allá de mí, hacia algo lejano en la distancia, y nunca me mirará, nunca.
La película se divide en 3 actos que capturan diferentes etapas de la vida de Takaki, revelando cómo el tiempo y la distancia transforman las relaciones y la identidad personal. Cada segmento se vuelve una exploración de la nostalgia, la memoria y la imposibilidad de recuperar momentos perdidos. En el primer acto, la inocencia del amor adolescente se presenta con una delicadeza casi táctil. Takaki y Akari son 2 almas gemelas separadas por la distancia física, pero unidos por una conexión que parece desafiar las limitaciones geográficas. Su encuentro, en medio de una tormenta de nieve, es una metáfora visual perfecta. El amor como un momento frágil y hermoso que lucha contra las adversidades del entorno. El segundo acto introduce un giro más melancólico, mientras que el tercer acto es quizás el más desgarrador, pero no profundizaré en ellos para que ustedes vivan la experiencia por su cuenta. Creo que 5 centímetros por segundo representa la culminación más refinada del lenguaje cinematográfico de Makoto Shinkai. Es en esta película donde convergen todos sus elementos característicos con una madurez y precisión casi perfectas. La representación fotorrealista de espacios urbanos japoneses, el uso metafórico de la luz y el color y la capacidad de traducir emociones complejas en imágenes absolutamente viscerales. Más allá de su belleza técnica, 5 centímetros por segundo es una declaración filosófica sobre la naturaleza efímera de las conexiones humanas. Cada segundo, cada 5 centímetros representan ese espacio delicado entre lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos haber sido. Shinkai representa una nueva generación de directores de anime que ven la animación no solo como entretenimiento, sino como un medio artístico sofisticado para explorar emociones complejas y experiencias humanas. Nos enseña que la verdadera profundidad no reside en la espectacularidad de los eventos, sino en los momentos aparentemente insignificantes. Un pétalo de cerezo cayendo a 5 centímetros por segundo o el suspiro contenido entre 2 personas separadas por el tiempo y el espacio. Al final, lo que perdura son los momentos de conexión, esos instantes fugaces donde el corazón comprende algo que la razón jamás podrá explicar. Que el amor en todas sus formas es el verdadero tejido que da sentido a nuestra existencia. Lo viste en The Curiosity.